revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad, una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez revolucionado que el nuestro? Existen diversas miradas acerca de una misma revolución, y sobre eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. ¿Cómo se vivió en Córdoba la Revolución de Mayo? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Cuáles se destacaron en el camino de la independencia? ¿Y cuál fue su aporte al proceso independentista? De esto y mucho más hablamos con Lorenzo Ramiro, de Historia en Reels. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el horario que nos estén escuchando. Estamos acá en un nuevo capítulo de Revolución Podcast, en este caso con los colegas Ramiro y Lorenzo, ambos de Historia en Reels, un proyecto en redes sociales bastante interesante que se dedica a lo que es la divulgación histórica en redes, sobre todo en Instagram, donde concentran aquí un potencial muy importante, muy lindo, una linda cantidad de reels, de posteos. Tuve la oportunidad de conocerlos en las jornadas de historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento hace ya un tiempo, así que les dejo el lugar para que se presenten. Hola Ramiro, hola Lorenzo, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo te va Diego? Acá Lorenzo, ya para que vayan distinguiendo las voces. Es cierto, nos conocimos en 2022 en aquellas jornadas post-pandemia, ¿no? Sí. Que hicieron en la UNS, muy buena. Y bueno, somos parte de la Historia en Reels, como decías vos. En Instagram es donde más estamos y donde peor nos trata la plataforma, ¿no? Pero bueno, ahí estamos metiéndole lo que tenemos, para hacerlo corto, ya para que se presente Ramiro, proyecto de divulgación histórica en red, que surgió hace algunos años, con la idea de revisitar por ahí los mitos y, digamos, las distintas cuestiones históricas que por ahí se conocen desde una perspectiva bibliográficamente actualizada y crítica. Ramiro, si querés presentarte. Dale. Bueno, buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Soy Ramiro. Lorenzo y yo, es importante aclarar, somos dos de los miembros de Historia en Reels, porque en realidad somos cuatro. La fundadora, Candela Villagra, no puede estar presente lamentablemente, y falta una pieza esencial del equipo que muchas veces falta a la hora de hablar o cuando nos invitan a charlas, porque en realidad es el que maneja justamente detrás de cámara, es el que se encarga de editar las cosas, que es el Camilo Rosa, que es un primo o no primo de Lorenzo. Somos todos estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y sí, la verdad que estamos metidos en esto con objetivos cambiantes dependiendo del año. Ya llevamos desde 2023 haciendo esto, pero sí, la principal tarea es básicamente democratizar el conocimiento desde una perspectiva fundada, gracias a los aportes que tenemos al estudiar en la UNC. Muy bien. Está bueno eso que dice Ramiro. Yo es verdad que no mencioné a Candela, que de hecho es la fundadora, y Camilo Rosa, que dice mi primo, no primo, es de cine. O sea, nosotros tres somos de historia. En mi caso yo soy egresado del profesorado, y Camilo Rosa es de cine. Entonces el proyecto además es interdisciplinario. Qué valioso, qué valioso ese aporte y qué importante la presencia bueno, primero mencionar obviamente a Candela, agradecerle por haber creado esta cuenta tan importante que nos ayudó también a conocernos, ¿no? Que quizás si no hubiera sido posible. Y también al muchacho, al editor, por favor, que creo que es la envidia de todos los que nos dedicamos a historia en redes sociales, porque una cosa es hablar, una cosa es repasar, estudiar, leer un poco, mencionar un autor, y otra cosa totalmente distinta es sentarse a editar, ¿no? Que es un plus bastante importante y que cuesta cuando no sabes del tema. Así que es un tema. Me alegro que cuenten con eso. Se nota un montón cuando por ahí él no tiene tiempo, está editando otra cosa, lo que sea. Cuando editamos nosotros se nota un montón el bajón de calidad. Así que sí, nos peleamos mucho con él por las distintas cuestiones de cómo hacer las cosas, pero la verdad que él es una pieza fundamental, es cierto. Excelente, bueno, me alegro que cuenten con él. Muy bien, bueno, nos convocábamos acá para este capítulo con la idea un poco también de justamente una cuestión que yo noté en sus reels, y hay un poco de por qué lo valioso también de
de haberlos estado chusmeando, investigando, sobre todo para estas épocas donde nos situamos entre el 25 de mayo y el 9 de julio, ¿no? Que son fechas tan importantes, tan fundamentales para nosotros como historiadores, profes de historia, licenciados. Resulta siempre un momento clave donde nos convertimos en objeto de consulta, ¿no? De diversas instancias, columnas, entrevistas, diversos proyectos. Y también me interesaba mucho que ustedes el año pasado, creo que fue el año pasado, puede que haya sido antes también, si no me equivoco, habían publicado un poco un video de cómo se había vivido la Revolución de Mayo en Córdoba, ¿no? Sí. Con esa particularidad de hablar de la cuestión regional, de hablar de una cuestión un poco distinta a la porteñocéntrica que tenemos todos bien fundado de esa época, ¿no? De hecho, yo siempre digo que a nosotros, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, a nosotros cuando nos enseñan la independencia, que vemos el Congreso de Tucumán, ¿no? Y cómo se va dando todo el camino hacia el 9 de julio, una de las primeras preguntas es ¿por qué no se hizo en Buenos Aires? ¿No? Nunca nos preguntamos por qué hay algunos eventos que se desarrollan en Buenos Aires, sino que todo lo contrario, al revés, ¿por qué este evento en particular no se hizo en Buenos Aires? ¿No? Es la duda. Mira. Entonces ahí un poco, sí, es típica pregunta de parcial. ¿Por qué el Congreso no se llevó a cabo en Buenos Aires? Típica pregunta de parcial, así que como para que conozcan ustedes también un poco el porteñocentrismo, que lo deben sufrir en algunos libros también, pero para adelantarles un poco de eso, y por qué me parecía tan interesante que estén acá, ¿no? Sobre todo. Bien, habíamos decidido cuando comenzamos a hablar con ustedes que íbamos a tratar de hacer un ida y vuelta entre lo que es todo este proceso de formación con el que se suele concluir en la independencia, en 1816, entender esta visión desde el interior y desde una provincia tan fundamental como Córdoba, que a su manera va a ser protagonista, ¿no? Y va a tener sus resultados similares y distintos en algunos casos. Pero para poder llegar hasta ahí, y como somos rebuscados, siempre vamos hacia atrás, ¿no? Eso es una característica de los historiadores. Si nosotros decimos que vamos a trabajar, por ejemplo, década del 80, queremos empezar hablando de los 70. Si decimos que vamos a hablar de Revolución de Mayo, decimos que queremos empezar en el siglo XIX. Así que bueno, vamos a tratar de limitarnos a eso, ¿no? A inicios del siglo XIX. Y por donde vamos a comenzar, donde los quiero comenzar a escuchar un poco, que me comenten la experiencia y por los estudios que tienen, ¿no? Que seguramente son estudios mucho más federales que los de la mayoría de los oyentes de este podcast también. Quiero que me comenten un poco cómo se vive hacia el interior, ¿no? Cómo se vive en Córdoba estos primeros años del siglo XIX, ¿no? Cómo estaba conformada la ciudad de Córdoba, cómo viven también al mismo tiempo lo que son las invasiones inglesas en Buenos Aires, ¿no? Todavía bastante lejos de 1810, pero cómo se vive este inicio de siglo. Bien. Bueno, para empezar, muchas gracias ahí por toda la introducción. Pienso que para arrancar con esta respuesta sería relevante remitirnos a los autores que hemos consultado, las lecturas que tenemos. Las dos principales son los aportes de Damián Santa y Virginia Ramos, ambos docentes acá de nuestra casa de estudio, y doctorado y doctorando respectivamente, que han trabajado mucho en la cuestión de Córdoba, así que uno por ahí dice, divulgación, y siempre está bueno remitirnos a la bibliografía, ¿no? que uno consulta. Esa Córdoba, digamos, de inicio del siglo XIX, tiene alrededor de 70.000 habitantes. Se la califica como una población joven, más o menos, por así decirlo. La mayoría de la población, por supuesto, sujetos subalternos, típico de la estructura de antiguo régimen, y en general asociados a los rubros artesanales, el agropecuario, mucha presencia de trabajadores en las chacras, servicios, gente sin oficios, digamos, hay así como de todo. Y
bueno, me parece interesante marcarlo porque, fijémonos ya, adelantándonos un poquito, para la coyuntura de 1810, cuando haya que empezar a poner ejército, cuando haya que empezar a poner milicias, estas personas que son clave en la provisión de recursos materiales, lo serán también para la guerra, y a su vez la guerra va a tener efectos muy destructivos en esa economía por la movilización militar. Pero bueno, yo por ahí te escuchaba decir ahí esta cuestión de, bueno, nosotros tenemos una perspectiva más federal, vamos a ver cuánto te dura en la medida en que empecemos a hablar de Sobremonte, porque bueno, sin duda la mirada desde Córdoba es un poco distinta a la que tienen desde Buenos Aires, de aquel virrey que corrió, ¿no? De los ingleses, como suele llegar desde el puerto de esa noticia. Bueno, y a ella, para darle un poquito la palabra a Ramiro, en 1806, digamos, convulsiona a todo el virreinato esa invasión inglesa, enmarcada, ¿no?, en estas guerras interimperiales que están en Europa. No hay que olvidarse que todavía formábamos parte de ese gran imperio colonial español. Entonces estos territorios, digamos, no se quedan afuera de lo que son el reordenamiento de alianzas entre Inglaterra, Francia, Portugal, España, y que bueno, sin duda, como consecuencia directa de la batalla de Trafalgar, Inglaterra, dominante de los mares, se puede permitir invadir la capital de un virreinato, ¿no?, en este caso el Río de la Plata. Va a ser defendida, reconquistada la ciudad, ¿no?, por las tropas de Liniers, que es un personaje que me gustaría que no perdamos de vista, porque bueno, vamos a tener de vuelta en Córdoba 4 años después, así que no lo perdamos de vista. Esa defensa se va a hacer también con tropas de milicias de todo el virreinato. Es un dato interesante, por ahí se cuenta poco, por ejemplo, cordobeses. Y bueno, claro que van a quedar muchos prisioneros de guerra británicos, y la pregunta era qué hacer con ellos. Todo esto en la coyuntura previa a que Buenos Aires destituya Sobremonte y elija Liniers, una tremenda decisión política del Ayuntamiento del Cabildo de Buenos Aires. Pero en esos meses previos está la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con los prisioneros, no? Y bueno, muchos entonces se destinan a distintos lugares del virreinato, de las provincias, que van a generar ciertas tensiones y reacomodamientos en las élites de esas ciudades. Y bueno, en Córdoba no va a ser la excepción. No sé, Rami, si ahí querés aportar algo al respecto. Sí, bueno, de hecho este es uno de los temas de los cuales habla Virginia Ramos, y que resulta bastante curioso, porque muchas veces justamente se habla de la repercusión política que tiene las invasiones inglesas tanto en Buenos Aires como en el resto del territorio. Pero ¿qué pasa con los invasores una vez que son derrotados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos prisioneros de guerra? Y bueno, en este texto, un texto que nosotros leímos, Virginia Ramos explora la situación de Córdoba en esa coyuntura. ¿Qué pasa con los prisioneros que son enviados hacia el interior? Bueno, básicamente lo que sucede es que la mayoría, en principio, se quieren destinar a Córdoba. En concreto, la propuesta original era que 400 prisioneros ingleses fuesen a parar a Córdoba. Esta sola noticia, aparte obviamente de lo que generó la invasión inglesa, esta sola noticia de recibir los prisioneros genera disputas en la élite política local. Y eso es muy importante porque hay que entender que estos acontecimientos no llegan, por así decirlo, y marcan una irrupción, sino que se enmarcan en disputas previas. O sea, la élite política, la élite dominante en la época colonial en Córdoba, ya venía de hace tiempo básicamente diferenciada en dos bandos. Y las invasiones inglesas, la presencia de Sobremonte en Córdoba de nuevo, y la llegada de prisioneros ingleses solamente van a acentuar esos faccionalismos. En ese sentido, básicamente hay dos grupos: los sobremontistas y los que apoyan más que nada a los hermanos Funes, los funesistas. Esa disputa es bastante anterior y se remonta también a una disputa por las órdenes religiosas. Estoy bastante seguro, o quizás no, quizás me equivoco, que son famosas las estancias jesuíticas de Córdoba. No sé, Diego, si alguna vez escuchaste
calle Sí, sí, Rizo. sí, por supuesto, sí. Bueno, de hecho nosotros como Historia Reels hace poco hicimos una especie de recorrido con gente por las estancias jesuíticas. Pero bueno, la cuestión es que esas estancias jesuíticas eran de la orden jesuita, pero en el marco de las reformas del siglo XVIII, esas estancias pasan a manos de la orden franciscana. Y después incluso esas estancias pasan a manos de particulares. Y entonces hay una disputa ya enmarcada en temas religiosos. Y bueno, por supuesto está el tema de Sobremonte. Sobremonte, como mencionaba Loren antes, es un personaje que si bien sí es controvertido, últimamente se ha como rescatado un poco más la imagen, no en un sentido de moralizante, sino simplemente de decir, este chabón, este gobernante, simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba cumpliendo con su gobierno. De hecho, en Córdoba es conocido por su obra pública. Hay un museo dedicado a él, que era donde él residía mientras fue gobernador de Córdoba, y su gobierno va a ser tan influyente que va a dejar marcada la élite política en dos facciones, las que apoyaban a Sobremonte y los que apoyaban a los hermanos Funes, uno de los cuales es el famoso Deán Funes. No sé, Loren, si querés aportar algo más sobre Sobremonte. Sí, por supuesto. Pensaba, digamos, la cuestión de volver para atrás y che, pero ¿cuándo vamos a llegar a 1810? Bueno, pero paren un poco porque la cuestión esta de los conflictos interélite de Córdoba va a ser clave en la coyuntura de la revolución. Bueno, vieron Volviendo a lo que sí, disculpa la interrupción, pero vieron que siempre se habla de esta idea de por qué nunca se hizo una ficción, una serie, una película sobre esta época tan interesante. Y me encanta porque están haciendo una reconstrucción, ¿no? Entre Sobremonte, los hermanos Funes, la figura de Liniers, ¿no? Una reconstrucción de los personajes, ¿no? De cómo nos vamos acercando. Entonces, me parece que es muy interesante porque incluso bajo esta idea, ¿no? De cómo sería una ficción de la época, ustedes están haciendo la presentación de los personajes, contándonos algunas características principales de cada uno, y me parece que está muy bueno ahí el por qué nos estamos demorando en llegar al 25. Está buena la observación, sí, sin duda estamos haciendo eso. Capaz ya que mencionaste la cuestión de la serie, capaz esto nos remite mucho a cosas que hemos visto en Juego de Tronos, por ejemplo, digo, esta movilización política y personal que hay detrás de toda guerra, ¿no? De todo conflicto político, sin duda. Bueno, recapitulando un poco, este Sobremonte, que en Córdoba es intendente gobernador, llega por este reglamento de intendencia de gobernación que se hace en 1782 aproximadamente. Es la época de las reformas borbónicas del siglo XVIII. La mayoría de intendentes, va a decir Garavaglia y Marchena, en general van a terminar siendo subsumidos por las élites locales americanas. En el caso de Sobremonte no, porque bueno, va a ser un hábil político que justamente se va a los intereses, digamos, de una buena cantidad de personas pertenecientes a la élite cordobesa, y bueno, también en el marco de esas reformas borbónicas, cuando se da en 1767 la expulsión de la orden jesuita vinculada a los conflictos ahí con la corona. Otro lugar de disputa va a ser, bueno, ¿qué hacemos con las propiedades de los jesuitas, las estancias, el convictorio que hoy en día es el Colegio Montserrat, etcétera? Así que bueno, todo el tiempo en cada coyuntura política, en cada década, de finales del siglo XVIII, de principios del XIX, acercándonos a la revolución, van a surgir distintas cuestiones que van a tensionar esa élite configurada en torno a Sobremonte o a la figura de los hermanos Deán Funes, Ambrosio y el Deán, ¿no? Así que bueno, llegan los prisioneros. Con Ramiro estábamos recapitulando algunas de las escenas que Virginia ilustra Virginia Ramos, perdón, sobre ese momento. Y bueno, Ramiro, no sé si querés contarle nada más. Bueno, la cuestión es que el grupo sobremontista, básicamente la gente que apoyaba al ex gobernador Sobremonte y el entonces virrey Sobremonte, la gente que lo apoyaba tenía o defendía más bien un trato con los ingleses, por así decirlo, más
opositores, que estaban organizados bajo la figura de los hermanos Funes, denuncian básicamente que hay casi un complot de Sobremonte con los ingleses. Eso nunca se puede probar, de hecho. Pero bueno, la disputa es básicamente sobre el trato que tienen que recibir los ingleses. Y los sobremontistas como que le dan, o sea, los que están en el gobierno, que son los sobremontistas, le dan como un trato más laxo. Y después están los opositores funesistas que dicen, che, ¿esto cómo puede ser? Hay un episodio muy interesante, más allá de que se denuncian que las fugas, que el contacto con los vecinos es peligroso, por qué andan trabajando o dando vueltas por la calle tan tarde los prisioneros, o a veces denuncia que tienen armas, se denuncia una supuesta un intento de sublevación por parte de los prisioneros ingleses, pero hay un episodio que ilustra muy bien esta disconformidad, esta irrupción que hacen los ingleses en la vida cotidiana, que es aprovechada por el grupo funesista, el cual es un evento protagonizado por el propio Ambrosio Funes. ¿Qué sucede? Los ingleses, en su mayoría, son de otra religión, son protestantes, no son católicos. Y en un Jueves Santo había en una ocasión 3 soldados ingleses emborrachados y haciendo disturbios públicos, supuestamente en una taberna de Córdoba, a los cuales el propio Funes tiene que echar por eso, por borrachos, en un día tan sacro para los católicos como es el Jueves Santo. Y nada, las disputas van a seguir, y después, bueno, con la próxima invasión inglesa, los problemas se van a acentuar aún más. Y bueno, toda esta cuestión de los prisioneros ingleses solamente, como mencionaba Loren, influye aún más en las disputas políticas locales, pero bueno, ya moviéndonos, todo va a ser aún más radical, toda esta discusión, con los acontecimientos de 1810. Loren, si querés introducir el tema. Sí, y ahí de repente ya llegamos al punto, ¿no? Poco a poco como quien no quiere la cosa, ¿no? Yo en general veo mucho, por ejemplo, incluso en medios que yo diría, bueno, no voy a decir nada sobre el medio, pero por ejemplo leí una nota del año pasado en Página 12 que hablaba sobre la contrarrevolución de Córdoba en la coyuntura de ese mayo de 1810. Y bueno, ¿no? Como que se trata de hacer una especie, y esto acá también, digo, hay una recepción de ese hecho por el cordobés de hoy, ¿no? Como que Córdoba siempre se quiso hacerla distinta, o siempre tenía un pero para los porteños, o desde Buenos Aires, ¿no? Córdoba siempre se quiere diferenciar de lo que es bueno, de lo que es deseable. Bueno, hay como toda una recepción, una polémica por ahí, bien desde el presente de esos hechos. Vamos a ir como de a poco llegando. Recordar que entre 1806 y 1808 que las cosas cambian muchísimo en ese mundo colonial hispánico. Napoleón, las tropas napoleónicas invaden la península ibérica, se toma prisionero a los reyes, se los hace abdicar. Estamos en un momento de crisis en términos del poder de la corona, y de digamos, distintos contrapoderes que salen desde España, desde la península, a intentar paliar la cefalía real y que no tienen, digamos, tanta legitimidad, ¿no? Es por eso que para 1810, cuando llegan las noticias a Buenos Aires, la primera ciudad que se entera de todo el virreinato del Río de la Plata, de la caída de la Junta de Servicio, uno de estos órganos que había salido para, de alguna manera, recibir esa soberanía del rey que no podía ejercer el poder, es que bueno, desde Buenos Aires se decide en el Cabildo Municipal hacer una junta gubernativa, hacia el nombre de Fernando VII, ¿no? Recordemos que acá la discusión no es la independencia, pero sí suplantar un gobierno que se ve desde la península como muy poco legítimo, ¿no? Entonces, cuando se envía la noticia hacia el resto del virreinato, la mayoría de cabeceras de ciudades de gobernación van a adherir a la Junta Porteña, pero va a haber 2 lugares que no adhieren, ¿no? Uno es Montevideo, que recordemos tiene una guarnición realista asentada hace bastante tiempo, el único espacio del virreinato del Río de la Plata, y la otra es Córdoba. Que bueno, para ese momento está Liniers, que yo había dicho que no nos lo olvidemos antes. Liniers, cuando es despojado, digamos, de
el título de virrey interino, porque llega uno que conocemos mucho, Baltasar Hidalgo de Cisneros, nombrado por esta junta medio legítima de Castilla. Entonces Liniers se afinca en Córdoba, compra una estancia, si no me equivoco, y está acá cuando llegan las noticias de la Revolución de Mayo, y en una reunión privada en la casa que era el gobernador de la ciudad, de la ciudad de gobernación, el gobernador Gutiérrez, con unos distintos personajes de la élite representante, cuando estaba el coronel de armas Allende, tenía también, por supuesto, al deán Funes, ¿no? De esa reunión privada de mayoría sobremontista, decide oponerse, ¿no?, a la Junta porteña. ¿Por qué? Porque la consideran ilegítima. Para ellos, en la medida que haya cefalía real, lo que hay que hacer es seguir a las autoridades del resto de América, ¿no? Entonces los virreyes, por ejemplo, que habían quedado en las reales audiencias, hay que seguir eso hasta que vuelva el rey, hasta que sepa qué hacer. No retrovertir la soberanía como estaban diciendo hacer en Buenos Aires. Sí, Rami, sí, te interrumpí. No, un pequeño dato, que incluso en esa contemplación de posibilidades de que solamente hay que seguir el mandato colonial, el mandato de las autoridades peninsulares, se contempla incluso que en cierto momento que la autoridad del Virreinato del Río de la Plata pase a manos del virrey de Perú, sería bueno como uno de los focos que mantiene el poder realista. Nada, como un ejemplo para ilustrar que en sí, efectivamente en Córdoba había como una tendencia agrupada en esta facción sobremontista a apelar a la diligencia peninsular ligada a las autoridades coloniales tradicionales. Totalmente, perdón. Y no es porque en Córdoba haya una tendencia a seguir poderes, por así decirlo, más tradicionales, sino porque justamente el poder de Sobremonte, un personaje político que había sido muy importante para la región, estaba bien asociado a los reyes. Él había sido nombrado por un rey borbónico, entonces tenía sentido que la facción agrupada en su nombre intente, digamos, seguir su paso. Sobremonte para este momento no está en Córdoba, de hecho está siendo juzgado en la península ibérica, por cómo se manejó con respecto a las invasiones inglesas, ¿no? Pero sí están sus seguidores, ¿no? Y en el cabildo del día siguiente, un cabildo abierto, los vecinos de Córdoba lo que decían es, bueno, oponerse a la Junta porteña. Hay una serie de envíos de cartas, de emisarios, porque, bueno, para que Córdoba deje de resistirse, y en Córdoba se responde, digamos, con esta resistencia, digamos, por ahí más feroz, porque incluso se arman milicias de unos 3.000 hombres con las monedas de la Real Hacienda. Por supuesto, no toda la élite, o sea, no toda Córdoba piensa lo mismo, ¿no? Teníamos a Deán Funes ahí, que junto a su hermano va a militar por la Revolución de Buenos Aires. Es un episodio muy interesante, no solo sobornando por ahí a algunos oficiales de esas milicias, sino también pasando información a estos emisarios de Buenos Aires, y que poco a poco van a ir llevando, cuando se empiezan a acercar las tropas, digamos, se envía una tropa de Buenos Aires, creo que comandada por Pueyrredón, que después va a ser un director supremo, así que es otro nombre, digamos, importante de esta época. Y cuando se van acercando, bueno, Liniers, que era el que se había parecido comandar, y junto al coronel Allende, deciden irse para el Alto Perú. Recién Ramiro decía, bueno, tratar de esta contrarrevolución que mira a los virreyes, que mira el virrey del Alto Perú, porque recordemos que en la capital virreinal de Buenos Aires no hay ningún virrey, el Cisneros había sido depuesto. Entonces empiezan como una especie de éxodo, por así decirlo, con las tropas, la retirada, y se le van desertando las distintas milicias, hasta que llega el punto que, bueno, las tropas de Buenos Aires los alcanzan, toman la ciudad, toman prisioneros, que es una toma en general bastante pacífica, a excepción de los cabecillas, ¿no? Liniers, coronel Allende, el gobernador Gutiérrez de la Concha, etcétera, van a ser fusilados, la mayoría. Así que, bueno, con la junta gubernativa no se jodía, y eso es un episodio muy interesante porque el soldado, ¿no?, el Liniers, que
había defendido, que había ayudado a defender la ciudad de Buenos Aires en 2 ocasiones, 1806 y 1807, termina fusilado a manos de la propia ciudad, ¿no? Es un episodio muy loco que es difícil de explicar, digamos, y bueno, que tiene que ver justamente con cómo se disputaba políticamente en esa época. Sí, más vale, digo, voy, interrumpí. No, sí, me tomo el atrevimiento de levantar la mano para evitar también interrupciones entre nosotros mientras están cada uno comentando. La verdad que muy interesante, y hablo un poco también para recapitular y tratar de organizarnos en una cuestión de tiempos, de que no nos vayan faltando hitos por tocar, pero también para comentar esto, ¿no? De que vos mencionabas lo de Liniers. Qué interesante esta idea de el defensor de Buenos Aires que justamente por este momento tan exacerbado, ¿no? Y este momento que lleva a enfrentamientos y alianzas en Buenos Aires y en el resto del virreinato, se van a suceder estas situaciones, ¿no? De una persona que primero participa en la defensa de un territorio y luego se opone al mismo, y en plena conformación de gobiernos, lo que va a causar que sea todavía un peor, ¿no? Lo que comentábamos acá, el final que tiene Liniers. Un paralelismo mental estaba haciendo un poco con San Martín, ¿no? Defendiendo el imperio durante su juventud, y después enfrentándose ya en tierras del Río de la Plata, enfrentándose justamente a quienes alguna vez defendió, ¿no? El imperio que alguna vez defendió. Pensando también en esta ida y vuelta que nos abre tanto, ¿no? De esa historia quizás simplificada que vemos en la escuela. Si bien yo la defiendo, si bien yo entiendo que en momentos, eso es más de la parte pedagógica, ¿no? Pero en momentos el alumno de escuela primaria, de jardín de infantes, necesita tener una mirada clara sobre lo que ocurrió, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, puede ir aprendiendo estas vicisitudes en el momento necesario. Y creo que justamente cuando empezamos a investigar y nos empezamos a dedicar a los estudios terciarios universitarios, es donde empezamos a encontrar autores que nos hablan justamente de esto. ¿Bien? Entonces, para recapitular un poco, llegamos hasta lo que es el final de Liniers, ya en Buenos Aires, y quería que hagamos un poco un avance en el tiempo. Ustedes me dirán si nos está quedando algo afuera muy importante, volvemos, no hay ningún problema, pero empezar a pensar cómo es la relación de estos dirigentes en Córdoba. No digo cordobeses porque no necesariamente nacidos en Córdoba, pero estos dirigentes que van a ser muy importantes en la provincia y en la ciudad, cómo es su relación con los triunviratos, ¿no? Y de qué manera se llega a lo que va a ser finalmente la asamblea del año 13. Dos cuestiones. Primero, sobre ese cambio de posición de San Martín, que algunos en Argentina han interpretado tan peligrosamente como que él era un agente inglés. Nosotros tenemos un RIT que trabaja, digamos, que explica muy bien por qué él para nada estaba siguiendo los intereses de Inglaterra, de hecho todo lo contrario. Así que bueno, si a alguien le interesa, está ahí la cuenta @historiaenrics. Bueno, excelente, vayan a seguirlos, que es muy interesante todo el contenido que hacen. Bueno, muchas gracias, Diego. Y digamos, la coyuntura que se abre tras 1810 y aplastada la contrarrevolución es una coyuntura en la que Córdoba, si bien ha perdido el peso que tenía en la etapa virreinal, pensemos que toda la cuestión comercial interna del virreinato encontraba a Córdoba en una posición súper importante. También Santa habla de que entre 1810 y 1817 la balanza comercial de Córdoba va a dar todo muy negativo. Entonces, bueno, hay como todo un reacomodamiento. Y sin duda, digamos, frente a la asamblea de 1813, esa asamblea que convoca el segundo triunvirato buscando independencia y, digamos, la sanción de la independencia y de una constitución, desde Córdoba se mandan una serie de instrucciones, sobre todo, digamos, esta Córdoba alineada a la facción ya más funesista de los funes. Y hay tres, me parece,
parece cuestiones que son interesantes recapitular antes de ya ir a ese 1816 de por qué no se hizo en Buenos Aires, ¿no? La pregunta del inicio. Y es que las instrucciones que se mandan a los diputados que representan a Córdoba, que por cierto son diputados de Buenos Aires, no son diputados de origen acá de la ciudad, lo que nos habla un poco de también cómo estaba haciendo las tensiones internas dentro de la conducción de la revolución, ¿no? Y bueno, acá desde Córdoba lo que se pide son fondos para la universidad y la ciencia, fondos para el desarrollo de la educación, en este caso elemental, la primaria, y también ¿cómo se diría? El pedido de que la Asamblea de 1813 sea permanente para limitar las facultades del Poder Ejecutivo. Esto que por ahí no suena tan actual, es interesante recuperarlo para pensarlo en la época, por supuesto, porque por ejemplo también se pide por la abolición de la esclavitud, que a medias de la Asamblea de 1813 más o menos se consigue, por así decirlo, con la libertad de bienes. Pero bueno, es una tremenda coyuntura, es una coyuntura difícil de muchos días y vueltas a lo largo de todo 1810 hasta 1815 por lo menos. Está la idea de que puede venir una expedición reconquistadora apenas Fernando VII vuelva al trono, entonces es un momento difícil. En el caso, por ejemplo, de Pueyrredón, que había comandado el ejército para aplastar la contrarrevolución en Córdoba, después se va a conocer que tuvo tratos con... Este vendría a ser un poco más gente inglés que lo que se sospechaba de San Martín, ¿no? Tuvo tratos con un diplomático inglés para consultarle si acaso había posibilidad de que el rey británico quisiera una colonia más, de manera de defenderse, digamos, de alguna posible expedición española, ¿no? Entonces es un momento de mucha ebullición de ideas, de mucho temor, y bueno, en la banda oriental se aparece, digamos, esta figura, este caudillo, por así decirlo, de Artigas, el señor Artigas, que tras la conquista de este otro foco, ¿no? Montevideo, este foco realista, es el que se va a erigir como el hombre fuerte de la banda oriental, y que tiene una mirada muy distinta a la directorial de los triunviratos de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho esa mirada, por ahí podríamos decirlo, en la división entre federales y centralistas, no unitarios todavía, pero sí centralistas, de cómo conducir ese proceso político, Artigas propone esa división más federal y que se granjea, digamos, la alianza con distintas provincias del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y por una breve coyuntura, la propia Córdoba. Una cuestión así muy interesante. Recordemos que en esta época no hay democracia, pero el gobernador elegido de Córdoba, José Javier Díaz, por la vecindad del Cabildo, va a digamos, negociar con Artigas, que va a convocar a un congreso muy similar al de Tucumán, pero para el Congreso Oriental se le llama en el Arroyo de la China, que me parece que es ahí en Entre Ríos, si no estoy mal. Siempre le erro a la provincia cuando quiero decir esto. Y bueno, en ese congreso se sanciona la independencia de la corona española un año antes que en Tucumán, y van a estar presentes diputados de todas esas provincias. Así podríamos decir que hay la mitad del virreinato por lo menos se independiza antes que el ala por ahí más relacionada a Buenos Aires. Justamente, digamos, no es esto por una chicana, sino para pensar el temor y muy, muy real de que viniera una expedición reconquistadora, como sucede en este caso con la zona de lo que hoy es Venezuela. De hecho, de ahí que el proceso de independencia que intenta iniciar Bolívar se tarde tanto. Pero bueno, digamos, es una coyuntura difícil y sin duda, digamos, hay que explicarla y hay que entenderla, porque el 1816 al que llega el Congreso de Tucumán es un contexto muy convulso, digamos, no solo por el temor de una invasión española, sino que porque también ya se está por iniciar, están destinando a hacer recursos a la expedición libertadora, ¿no? de la guerra de independencia de San Martín en la región de Cuyo, ¿no? Entonces tenemos todos esos actores jugando al mismo tiempo y con
disidencia, como se le llama en Buenos Aires, el Atila de Oriente, en el caso de Artigas, ¿no? Hay como de todo para ese momento. No sé, Rami, si quería agregar algo. No sé si agregar, pero sí como recordar esta cuestión que bueno, un poco mencionaba Diego al principio sobre la historia simplificada, y por lo menos en el primario, ya en el secundario capaz es otra cosa, pero en el primario el discurso que se transmite siempre es este discurso de una construcción nacional en base a la historia que forjó Bartolomé Mitre. Por lo menos ese es como una nueva mirada de la historiografía, del revisionismo, que bueno, discute esta idea de que hubo como un solo país que fue evolucionando por fases, como que en cierto momento alcanzó una madurez y después fue evolucionando por fases hasta que alcanzó completamente la consolidación del Estado Nacional. En cambio, nada, está bueno poner en perspectiva esta cuestión de que había otros proyectos y que no era solamente una idea, era un proyecto tangible, un proyecto que existía, que bueno, en este momento se materializa en la Liga de los Pueblos Libres, de la cual Córdoba forma parte. Y nada, está bueno como recordar esto, de discutir esa idea de que Argentina es una construcción lineal, una construcción progresiva. En cambio, es permanentemente un ida y vuelta de disputas. Nada, enmarcarlo en eso. Sí, totalmente. Y esto que mencionabas acá, Ramiro, de una historia simplificada y que suele apuntar a, bueno, un grupo de provincias comandadas por Buenos Aires, ¿no? Siempre bajo esa idea, un grupo de provincias comandadas por Buenos Aires que va en busca de una independencia para todos, ¿no? Exactamente los mismos derechos para todos, y en realidad nos encontramos también en una situación primero conflictiva primero siempre por los bienes, ¿no? Siempre una disputa por quién se queda con el tesoro que se produce, ¿no? En este territorio. Pero al mismo tiempo, esto que menciona Lorenzo, de la cuestión de que, bueno, también se pensaba la independencia propia de las provincias, ¿no? Antes del Congreso de Tucumán, y esta idea de que había provincias que podían tener autonomía más allá de ese plan de, bueno, en llegar al Congreso de Tucumán para lograr la independencia, ¿no? Y que no es algo uniforme, sino que va teniendo sus características de acuerdo a las regiones y a las provincias en particular. Pero los dejo continuar ahí con lo que es el camino, más allá de la particularidad, en este caso que mencionaba Ramiro, que mencionaba Lorenzo, de cómo se da esta primera etapa de independencia. Los dejo con el camino a 1816. Bueno, muy bien. Está muy interesante ahí lo que fueron diciendo. Queda muchísima tela para cortar, ¿no? Uno trata de circunscribir esto a algunos minutos y la historia siempre son años, son décadas, son proyectos inconclusos, ideas. Entonces, bueno, es difícil por ahí condensarlo, ¿no? Estaba pensando que, bueno, que los objetivos de 1813 no se cumplen, no se sanciona la independencia, a lo mejor porque todavía hay muchas posturas quizás más asociadas al autonomismo, a lo que vendría a ser el saavedrismo, ¿no? Autonomía política sin emancipación, sin independencia. Y bueno, para 1816 ya está muy claro que Fernando VII no mira muy indulgentemente a quienes dicen haber gobernado en su nombre, ¿no? Esta Junta de Buenos Aires, luego el Triunvirato, luego directorio. Entonces, bueno, ya está más claro que la situación no está para diplomacias, aunque se va a intentar, digamos, va a haber, digamos, un ida y vuelta diplomático con Fernando VII, que, por cierto, no va a querer saber nada con el Virreinato del Río de la Plata autónomo, ¿no? Como una provincia. Bueno, y ahí lo que hay que pensar es que Córdoba, digamos, elige, por así decirlo, ese acercamiento a Artigas más como una propuesta, sí, pero más una protesta a ese centralismo que se estima desde Buenos Aires, y pronto vuelve a la órbita del Congreso de Tucumán, por así decirlo. ¿Por qué se pone ahí? Bueno, Ramiro recién decía esta cuestión de la cuestión teleológica de una Argentina que existe como la conocemos hoy desde hace tantos años, por lo menos territorialmente. Y bueno, para esa época el centro del Virreinato del Río de la Plata era Tucumán, en términos de equidistancia entre
negociar, para mostrar una postura más abierta, desde Buenos Aires se elige ese lugar del virreinato, también porque, como decía, se está tensionando la cuestión de la guerra de independencia y mover hacia Tucumán, que queda más al norte, era un poco un desafío a ese bando realista, que sobre todo controlaba el Alto Perú y Chile. Entonces, bueno, desafiar esa postura y poco a poco, digamos, ir convenciendo a las fuerzas internas de que lo que hay que hacer es sancionar la independencia. Así todo va a haber muchísima discusión, esto por ahí sí lo sabemos más. Va a estar esa famosa carta de San Martín pidiendo por favor que de una vez nos independicemos. Así que bueno, en ese sentido van a estar muchas provincias presentes. Incluso se va a invitar digamos, a diputados de lo que hoy vendría a ser Bolivia, ¿no? Que finalmente no suscriben. Pero bueno, se sanciona la independencia ese 9 de julio y ya acá tenemos digamos, la segunda mitad del segundo quinquenio revolucionario, 1816-1820, tenemos otra serie de disputas, una guerra que ya no es tan defensiva como ofensiva, ¿no? Con San Martín atacando los bastiones realistas en Chile, en Perú, y de a poco, digamos, con esa, en su momento, vencida posición en el norte de América del Sur, ¿no? El norte de América del Sur, que raro que es decirlo. De Bolívar, de a poco recuperándose para tomar fuerza y avión y barrer desde el norte hacia el sur, ¿no? Hasta que se encuentren esos dos grandes caballos. Bueno, y ahí estábamos comentando justamente con Lorenzo y con Ramiro lo que es esta cuestión de cómo se llegó a ese 1816, cómo se llega a ese congreso en Tucumán, ¿no? Y la declaración de la independencia, lo que va a hacer en conjunto de las Provincias Unidas, ¿no? Esa parte tan importante, tan fundamental y cómo se vive desde Córdoba, quizás una visión que los porteños, que la gente acá de Buenos Aires tenemos un poco más centralizada, en una visión un poco más enfocada en, como mencionábamos recién, ¿no? Esta historia simplificada de las provincias colaborando con un objetivo en común, ¿no? En favor de una independencia de las Provincias Unidas y, por supuesto, con el concepto de comandada siempre por Buenos Aires, ¿no? O lo que vamos a ver después también en décadas posteriores como con Buenos Aires encargada de las relaciones exteriores, ¿no? Y siempre este centralismo. Sí. ¿Qué ibas a decir, Lorenzo? No, que bueno, yo creo que muchas de las... Por eso soy ayudante de esta materia, Historia Argentina 1, que decía Ramiro, del siglo XIX. Eso lo decía en la parte de corta, perdón. Estoy haciendo una máquina. Como decía, yo soy ayudante ahí de Historia Argentina 1 y veo mucho en ese siglo XIX tan convulso, de tantos proyectos, de tantos idas y vueltas, tanto locales, regionales como mundiales, que están las preguntas o las respuestas a las problemáticas que vivimos ahora, digamos. Por lo menos hay algún link, algún guiño, digo, porque el mundo no era igual hace dos siglos, pero bueno, me parece muy interesante. Y lo otro que pensaba también era que para el 25 salieron muchos reels, estaba buscando dos en particular, de gente, vi uno de Salta y uno de Jujuy, digo, desde la cuenta de Historia en Reels, gente nueva que está como tratando de pensar este momento desde otros espacios, de otros lugares. Entonces, tampoco hacer, digo, de la federalización un cordobesismo, ¿no? Ampliar también otras voces, por así decirlo, hacia el norte, ¿no? Jujuy, estaban los chicos de Polenta para Revolver. Nos escribieron, los conocimos el otro día, hicieron como su aparición, y desde Salta, que parece que tiene un lindo ida y vuelta en Salta porque el gobernador era pro-realista, entonces encierra a los cabildantes que eran pro-revolucionarios. Bueno, hay como todo una movida interesante, pero no me puedo acordar no puedo encontrar el nombre de la cuenta. Bueno, va a quedar ahí pendiente. Bueno, si querés después lo pasamos y lo cito cuando hablamos del capítulo. Dale, genial. Bueno, así queda la presencia de ellos.
Muy bien. Bueno, les quería preguntar, consultar un poco también antes de que hagamos el cierre. Creo que queda muy completo lo que estuvimos conversando, que es una de las, sin dudas, uno de los momentos más, como mencionaba vos, no es imposible hablar de este proceso sin hablar de la palabra convulsionado. Y creo que también es importante entenderlo en el marco del proceso, en un proceso que va a iniciar a inicio del siglo XIX, y que cuando hacemos el corte en 1816 es simplemente encontrar una forma de encasillarlo, en decir, bueno, estamos hablando de los primeros 15, 16 años de nuestra historia, al menos con un gobierno propio, y no hacer un corte y decir que a partir de 1817 estamos hablando de un escenario totalmente distinto, porque la realidad es que no, que si bien obviamente se van a dar algunos cambios con la declaración de la independencia, estamos hablando de un escenario todavía de conformación, ¿no? De este nuevo Estado, una noción tan importante, ¿no? Justamente que para quienes estén escuchando este capítulo y hayan escuchado también el de Fernando Gómez, donde hablamos de la Revolución de Mayo más desde la visión que es más conocida, ¿no? Esa visión tan circunscripta a la ciudad de Buenos Aires, donde mencionamos esta cuestión, ¿no? De la importancia del Estado y de también los usos políticos que se le dio luego por distintos gobiernos a estas fechas patrias, ¿no? También mencionábamos con Fernando esta idea de que tanto la Revolución de Mayo como la Independencia es una época que es citada por todo tipo de gobiernos a lo largo de los años en Argentina, porque se supone esta idea, ¿no? Y justamente va en consideración con lo que decía Lorenzo, de esta idea de que nos puede dar respuestas a cuestiones actuales, se le suele dar esta idea de neutralidad, ¿no? De provincias unidas justamente en pos de un bien común y que no tiene ideas que nos separan, ¿no? Que nos ubican políticamente de un lado del otro, pero que la realidad es que sí lo tiene muchas polémicas, tiene mucho enfrentamiento, tiene mucha oposición de ideas, ¿no? Lo que mencionaban ustedes, esta cuestión de la parte religiosa, muchas veces en consideración de el apoyo a la corona española, el enfrentamiento de los sectores más conservadores con aquellos que tenían como único fin primero el gobierno patrio y luego la independencia total. Entonces, entender que más allá de esa mirada que se le suele estar muchas veces desde los discursos estatales de un evento sin ningún tipo de interpretaciones políticas, sino más bien neutral, ¿no? U objetivo, que sí tuvo sus vicisitudes, sus enfrentamientos y sus convergencias. No sé si querían comentar algo sobre esto. No, cuánta tela, realmente Sí, cuánta tela para sí, contar. sí. Muy interesante ahí todo lo que vas diciendo. Muy bueno el capítulo ahí con el otro colega que mencionaba. Sí, genio, Pensaba que bueno, que en 1816, como decís vos, lo cortamos ahí, pero digo, se sanciona la independencia y la disidencia artista sigue existiendo, el peligro de la invasión española sigue estando, las evanescencias entre la construcción desde Buenos Aires y las provincias siguen estando, incluso con el propio, digo, las discusiones con el propio San Martín, ¿no? Y ese ejército que cada vez se aleja más de lo que los gobernantes de Buenos Aires dirían que debería proteger, ¿no? La capital. El propio Congreso de Tucumán se termina trasladando a Buenos Aires para sancionar una constitución más de corte centralista en 1819. Digo, siguen pasando un montón de cosas sí. y no hay que dejar de volver. Sí, de hecho el propio San Martín, ¿no? Con esta idea de necesito la independencia política como una herramienta que a mí me permita lograr la independencia de Chile y después la independencia en Lima, en Perú, ¿no? Como diciéndonos, bueno, por más que nosotros firmemos la cuestión política entre nosotros en Tucumán, si no nos ocupamos, ¿no? De estas misiones que se va a poner a lo largo de la cordillera de los Andes, puede que no valga la pena, ¿no? Puede que haya un retroceso después, por más que nos hayamos puesto de acuerdo entre nosotros, viene el ejército realista y vuelve todo a foja cero, ¿no? Entonces, pensar que es un proceso que no acaba acá, sino que es simplemente una herramienta que ayuda mucho a lo que va a venir posteriormente, como mencionábamos.
Muy bien. Sin duda. Muy bien. Pero bueno, para cerrar un poco la cuestión del capítulo, consultarles un poco a ustedes, ¿no? Y escuchar un poco la palabra de los dos en torno a por qué sienten que desde nuestro lugar como divulgadores, como gente que trabaja sobre todo en las redes sociales, que es un tema que me interesa mucho, tenemos que seguir hablando de estos temas, ¿no? Si hay tantos manuales de historia, si es un tema que se trabaja en la escuela, si vemos actos constantemente, lo vemos en la televisión, los vemos en las municipalidades, en las grandes ciudades de cada provincia. Si tanto se habla del 25 de mayo, ¿por qué creen que nosotros desde nuestro lugar de divulgadores en redes sociales tenemos que seguir hablando del tema y tocando también objetivos particulares, ¿no? Como estos que mencionábamos acá, no hablar solamente del 25 de mayo como esa fecha en particular, sino también hablar de otras cuestiones relacionadas a ese momento? Uf, qué pregunta. No sé si Rami querés empezar la En realidad te voy a robar las palabras porque esa pregunta me hace acordar a una pregunta que me hicieron en un panel, en una marcha, respecto, bueno, justamente por qué es importante el lugar de divulgadores. Y Loren había planteado un discurso que era muy interesante porque lo planteaba en un primer sentido algo pesimista. Hablaba de que la batalla cultural en las redes sociales parecía perdida. Y es importante el contexto en donde se recrudecen discursos de odio, donde se ponen en cuestión asuntos que en teoría se tenían como que existía un consenso al respecto de que esto no puede suceder de esta manera otra vez. En ese sentido, en lugar de los divulgadores, teniendo en cuenta también nuestra formación en la Universidad Nacional, nosotros particularmente de Student Reels, creemos que es importante para dar batalla, para dar pelea, para poder dar una voz, argumentos, posturas, posiciones que tengan más en cuenta una construcción fundamentada de la historia, una construcción comparada, también el lugar de la empatía, el lugar del respeto a la condición del humano, rescatar cuestiones que en cierto momento parecían saldadas en una idea de nación, pero que en los últimos tiempos están recrudeciendo. Y nada, nuestro lugar yo creo que es importante en ese sentido. Bueno, muy interesante lo que dice el Rami, que parece que es lo que dije yo, pero en realidad él lo dijo con otras palabras, así que es suyo. Fue a propósito de lo que dice él del panel, a propósito de una marcha por la cuestión universitaria que se dio el año pasado, el 2 de octubre, si no estoy mal. Me parece que fue federal también, así que creo que allá en todas las provincias debe haber habido alguna movilización y bueno, nosotros ese día nos invitaron a conversar un poco, ¿no? Bueno, pienso que hay que seguir haciendo esto y que es importante esto porque, para empezar, si no lo hacemos, no lo hace nadie más, ¿no? Y las personas que se van a encargar de hablar de historia por redes sociales tal vez no sean las que leen la última bibliografía actualizada de los investigadores, por ejemplo, de CONICET o los diversos espacios científicos que tenemos como país. Capaz lo hagan desde un sentido... Sí, Rami. Sí, capaz lo hagan de un sentido de escuchar a un streamer o youtuber que dice que la Tierra es plana. Tiro, por ejemplo. Bueno, claro, por ejemplo, digamos, circulan hoy otras voces que disputan con mucha más facilidad el conocimiento que por ahí uno diría, bueno, que está en los manuales, que es fácil de acceder, pero en la medida en que se ha abierto otro espacio público, este espacio de las redes, surgen nuevas disputas donde es mucho más fácil para alguien que por ahí no tiene, digamos, formación en un tema hablar de eso. Circulan esos discursos, son más fáciles que se viralicen. Entonces, bueno, me parece que en términos de tenemos la responsabilidad como divulgadores, como pertenecientes a una comunidad científica, docente, como universitaria, digamos, a donde nos queramos adscribir, tenemos la necesidad y la obligación de hacer esto, porque también me parece que es una forma de defender un tipo de lógica, un tipo de pensamiento que es
va en contra de esta ola simplificadora y supuestamente objetiva que me parece que se está queriendo instalar. La verdad es que la realidad es mucho más compleja de lo que uno siempre quiere intentar, digamos, explicar, y que las distintas personas que han vivido en los distintos momentos de nuestro país han tenido que tomar decisiones extremadamente difíciles, resistirse a autoridades que parecían imposibles. Y pensar que realmente cuesta mucho dar alternativas para una realidad política que se presentaba prácticamente y personas que realmente dieron la vida, y bueno, que vale la pena seguir revisitando, porque además recordemos que los humanos somos seres finitos y siempre llegan nuevas generaciones, ¿no?, a la Tierra, y como argentinos nos toca esas infancias contarles, digamos, cómo fue que llegamos hasta acá y en los hombros de qué gigantes venimos, ¿no? Bien, me parece muy interesante lo de ambos, me parece muy interesante el aporte de ambos. Me quedo primero con la parte de Ramiro, que menciona esto, ¿no? Esta cuestión de la batalla cultural, como se suele mencionar incluso desde el Estado actualmente. Esta famosa ola de videos que todos conocemos y todos nos hemos cruzado alguna vez en redes sociales, en YouTube, esta idea de te voy a enseñar la historia que o no te contaron, o que la escuela no quiere que sepas, o que hay gente malintencionada que te está queriendo explicar una parte que no es, ¿no? Y creo que es un poco una lucha, no por imposición de alguna mirada en particular, sino más bien en el sentido de permitir una historia más amplia, una historia que va más allá de la introducción, no nos mojamos los pies, sino que nos metemos en el mar de la historia argentina. Y justamente lo que estamos buscando acá, por ejemplo, con esta mención que hacíamos de poder hablar un poco de toda esta etapa desde el interior y desde Córdoba en particular, ¿no? Como también le robo ahí lo que decía Lorenzo, ¿no? De tampoco pensar que estamos hablando del interior de las Provincias Unidas en nombre de todas las provincias, gracias a Córdoba, sino que estamos hablando del caso particular de Córdoba y haciendo un ida y vuelta también en su relación con Buenos Aires. Pero yendo a la parte específica de divulgación, creo que es muy interesante dar esa pequeña batalla, ese intento de difundir desde lo que estudiamos, ¿no? Y como mencionaba Lorenzo, somos personas que trabajamos con bibliografía, somos personas que nos preparamos, que estudiamos, que comparamos autores, que leemos autores con los que coincidimos mucho y leemos otros autores con los que no coincidimos nada, y de ambos sacamos un buen contenido, ¿no? Sacamos esas conclusiones tan importantes a las que llegan, y no nos limitamos simplemente a hablar una historia que vaya en concordancia a lo que nosotros tenemos como creencias, ¿no? Sino que es algo mucho más completo. Así que nada, que los invito a quienes están escuchando del otro lado a que visiten Historia en Reels. Creo que es un proyecto muy lindo, están haciendo unos videos de muy alta calidad, tanto de edición como de contenido. Creo que eligen contenidos muy interesantes, tanto para los videos como para los posteos también en general. Así que nada, agradecerles Lorenzo, Ramiro, agradecerles a todo el equipo de Historia en Reels, a Candela y al compañero editor, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que le mandamos un saludo también. Agradecerles por estar acá. ¿Cómo es el nombre? Camilo, le mandamos un saludo ahí a Candela y a Camilo, que espero que estén escuchando el capítulo y les esté gustando, por más que no hayan podido estar. Seguro que lo van a escuchar, son unos compañeros. Sí. Bueno, muy muy interesante todo lo que decís, Diego. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Desde la Universidad de General Sarmiento sale muy buenas ideas en general, Diego. Sí, siempre escuchamos cosas de ahí. Sí. Así que, en serio, el laburazo que están mandando y haciendo, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y cerrar este episodio simplemente rememorando una vez más la importancia de escuchar otras voces quizás que muchas veces no conocemos por el contexto en el cual vivimos y estudiamos, pero que es muy valioso el aporte que hicieron Lorenzo, Ramiro, y que a mí personalmente
me deja muy contento por una cuestión de que son personas que conozco por las redes y por habérmelas cruzado también en la universidad, y que creo que son que hacen un aporte muy valioso en general a la historia en divulgación, y me alegra mucho haber tenido un rato para hablar con ustedes. Al resto de la gente que nos está escuchando y a todos los que siguen Revolución, les digo que nos encontramos el próximo domingo. Hasta la próxima.